Bienvenidos a esta, la quinta sesión de este 2023. Soy a cargo de Stephanie Celedón, enfermera de urgencias de Lindora, y el doctor John Solano, médico también de Lindora. Ok. Bueno, buenas noches. El día de hoy, Steph y yo les vamos a presentar un caso clínico, algo un poco más diferente de lo que hemos estado viniendo haciendo, sobre una paciente que tuvimos en el servicio de emergencias en Lindora hace tiempillo, con una presentación muy atípica de un dolor abdominal que nos llamó mucho la atención, y el cuadro se salía fuera de lo común, a lo que estábamos acostumbrados a ver normalmente en el diario de los pacientes que valoramos. Fue un paciente que se presentó en la guardia el 5 de febrero, fue hace bastantillo, pero hasta ahorita tuvimos la oportunidad de presentar el caso clínico como tal. Era una paciente femenina de 54 años que tenía un antecedente nada más de una tiroiditis de Hashimoto y un trastorno depresivo. Sus tratamientos actuales: levotiroxina y fluoxetina, alérgica al salbutamol, no fumaba, etilista solamente social, no ninguna exposición a biomasa, ningún nexo de COVID. Y en los antecedentes quirúrgicos solo tenía un bypass gástrico que se le había realizado en ese momento hace más de 10 años. No tuvo ningún antecedente ginecobstétrico de importancia a la hora de mencionarlo, a la hora de historiar a la paciente como tal. Dentro del padecimiento actual de la paciente, fue una paciente que consultó por una historia de más de 3 días de evolución, de un dolor abdominal muy localizado en hipocondrio izquierdo, abdomen superior, hipocondrio izquierdo, epigastrio, de una intensidad 6 de 10, en un carácter punzante, que ella decía que a veces cambiaba y que era opresivo, punzante, y que irradiaba miembro superior izquierdo, mucho malestar general, empeoraba con los cambios bruscos de movimiento, también cuando movía mucho el brazo. Generalmente se tomaba algún antiespasmódico, algún analgésico, y el dolor mejoraba. Historiando a la paciente, valorando que tenía dolor cuando asociaba con movimientos de miembro superior izquierdo, no tenía ninguna historia de trauma reciente, ninguna caída o ningún golpe. En los últimos 2 días, ella refería que estuvo intensificando la ingesta de alimentos. Dice que tuvo unos eventos familiares donde comió más de lo que normalmente ella estaba acostumbrada a comer, una fiesta donde ella comió más de lo normal. Aparte del dolor que la paciente tenía, no tenía disnea, no tenía vómitos, no tenía náuseas. Solo en el momento donde ella consultó asociaba un poco de náuseas, pero dice que los días previos en ningún momento tuvo náuseas, no tenía diarrea, no tenía estreñimiento, no tenía ningún cambio en el patrón defecatorio ni de micción. Ella defecaba con normalidad y orinaba totalmente normal, y siempre pensando en un dolor abdominal por las consecuencias que puede traer. Le consultamos la última ingesta y fue el día previo a las 7 de la noche. Llevaba casi más de 12 horas de ayuno como tal. Hola, buenas noches. Bueno, voy a iniciar acá como que si estuviéramos en el triage, donde yo la abordo, tomo los signos vitales de la paciente. Es una paciente que se encuentra con una presión arterial completamente normal, 110/75, una frecuencia cardíaca en 65 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, la saturación en 96% y la temperatura en 36. Si nos vamos un poquito a lo que es el algoritmo para clasificar el triage según como lo hacemos en el Hospital Metropolitano, primeramente, bueno, nos hacemos la primera pregunta: ¿necesita esa paciente una intervención inmediata? Voy a hacerlo todo bajo mi criterio, como yo lo haría normalmente. Según su historia, según sus síntomas, yo no la clasificaría como que ocupe una intervención de sala de choque en el momento. Por lo tanto, me hago preguntas como si esa paciente está en condición de riesgo en ese momento. Según valoro signos vitales, valoro historia, a mi criterio por el momento no. ¿Tiene alteración de la conciencia? Pues no. ¿Tiene esta paciente un dolor agudo? Bueno, está en un dolor de 6 a 10, entonces yo sí lo clasificaría que viene iniciando ese dolor. Entonces, por ende, empiezo a sacar conclusiones de que esa paciente lleva bastante también de no comer, se podría estar deshidratada. Entonces, de una vez digo, bueno, va a ocupar estudios, va a ocupar tratamiento probablemente para el dolor, para la hidratación. Incluso en el momento me refiere que tiene un dolor en el hombro, entonces
pensando que le pueden hacer tipos de radiografía y así, yo la paso como amarillo, no la dejo esperando afuera por el dolor, la paso directamente a lo que es observación y la monitorizo para que sea valorada por el médico en ese momento. Ok, cuando la paciente ya se encuentra en valoración en urgencias, estaba en cama 4, si no recuerdo, la paciente se encontraba dentro de su rango normal, estaba así un poco deshidratada, pero no tenía ninguna otra alteración fuera de la valoración abdominal. Toda la patología cardiopulmonar del momento de valorarla se escuchaba bien. En el abdomen sí tenía bastante panículo adiposo, la paciente sí tenía un índice de masa corporal en grado de obesidad 1. La peristalsis estaba presente, los ruidos estaban, no tenía ningún ruido normal o nada que pensáramos que la paciente estuviera haciendo algún tipo de patología abdominal, tipo un abdomen agudo, solo sí tenía mucho dolor a la palpación en epigastrio y en hipocondrio izquierdo. No tenía ninguna masa, pero igual el panículo adiposo de la paciente abundante sí era un poco limitante a la valoración, pero el dolor más que todo ella localizaba en abdomen superior. En abdomen inferior no localizaba mucho dolor y no tenía ninguna irritación ni hacía mucha resistencia muscular a la hora de valorarla. Cuando uno movilizaba igual el hombro izquierdo, la paciente refería leve dolor, como cuando los pacientes uno los valora y tienen una bursitis o una capsulitis, pero la movilidad estaba totalmente conservada, no tenía ninguna deformidad. Entonces, basado en los hallazgos clínicos y en la historia clínica de lo que la paciente nos pudo, nos fue contando de momento, antes de dar un manejo como tal, nos planteamos diferentes diagnósticos diferenciales según lo que podía presentar la paciente. El primero fue una pancreatitis iniciante, que la mayoría de los diagnósticos diferenciales se salían de lo normal o de lo usual a lo que uno estaba acostumbrado a verlo. La pancreatitis lo pensamos más que todo por el dolor que tenía localizado en abdomen superior y en las náuseas. No tenía vómitos la paciente, que a veces estamos muy acostumbrados a ver la pancreatitis con muchos vómitos. También pensamos en dispepsia puramente por la cantidad de alimentos que consumió la paciente. Ella decía que consumió muchos alimentos abundantes en grasas, entonces también pensamos en que si pudo haber sido una presentación inusual de colecistitis o un cólico biliar debido al gran panículo adiposo que tenía la paciente, que pudo haber localizado el dolor como un dolor irradiado más que todo. Un síndrome coronario por la localización del dolor, fue muy en hipocondrio izquierdo, irradiaba miembro superior izquierdo, no irradiaba cuello como tal, pero por los antecedentes de la paciente, la obesidad y el tipo de dolor, también pensamos que pudo haber sido un síndrome coronario como tal. Un cólico renoureteral, también por la presentación del dolor o algo propiamente osteomuscular, porque como la paciente presentaba el dolor en el hombro y también dolor en hipocondrio, a veces a la hora de valorarla el dolor también era reproducible como cuando los pacientes tenían algún trauma costal, pero a la hora de revisar barbilla costal la paciente no presentaba mucho dolor, era propiamente en hipocondrio izquierdo y en epigastrio como tal. Dimos un manejo de plan inicial, la dejamos en observación en cama 4, la monitorizamos, la mantuvimos nada oral, manejamos todos los síntomas que la paciente tenía, la hidratamos y dentro de los laboratorios le tomamos un panel completo, hemograma, electrolitos, función hepática, amilasa, función renal, PCR, le hicimos un electrocardiograma y una troponina pensando también en el síndrome coronario y también le tomamos una radiografía para valorar la patología del hombro como tal. Este fue el plan de manejo médico que tuvimos inicial con la paciente. Luego en la parte del plan de lo que es enfermería, lo conocemos como el PAE, que es el proceso de atención de enfermería. Primero hicimos la valoración, que fueron todos los datos que recolectamos durante el triage. El diagnóstico, que nosotros conocemos como el NANDA, los NIC y los NOC. Así como algo en resumen, los NOC, que nosotros buscamos los resultados, una forma estandarizada de saber cuál es el objetivo y qué es lo que yo evalúo después de una intervención, y los NIC, intervenciones que van a englobar las acciones que hacemos nosotros los enfermeros. Como tal, vamos a planificar elaboración de estrategias, establecer prioridades. En ese momento es sumamente importante la monitorización. Muchas veces, como son dolores abdominales, creemos que no deben de estar monitorizados porque es simplemente, puede ser que sea una diarrea, puede ser algo simple, pero
se puede agravar, como en este caso que más adelante vamos a conocer el diagnóstico. Entonces es sumamente importante la ejecución, que es poner en marcha todo lo que el médico y nosotros como enfermero vamos anotando, y al final que ya va a ser la comparación de los resultados obtenidos con nuestra planificación. Ok, dentro de los exámenes solicitados, ya recibiendo los resultados de los laboratorios, el primero que le muestro es el electrocardiograma de la paciente. No mostraba ninguna alteración aguda que nos haga pensar que la paciente estuviera pasando por un proceso isquémico agudo o alguna alteración de manifestación electrocardiográfica, pero de igual manera se le solicitó la troponina a la paciente por los factores de riesgo y por la presentación del dolor como tal. En el hemograma, la hemoglobina se mantuvo en rango, el hematocrito y el volumen corpuscular, las plaquetas también. Los leucocitos estaban en 10,000, que es el rango superior normal del hospital, y el diferencial estaba totalmente sin ninguna alteración. A la hora de valorar el diferencial de la paciente, del leucograma, estaba sin ninguna alteración agudo. La bioquímica, la coagulación se mantuvo normal, las pruebas de función renal dentro del rango para los parámetros que manejamos, los electrolitos se mantuvieron bien, las pruebas de función hepáticas estaban totalmente normales, fosfatasa, GGT, la AST, ALT, las bilirrubinas, no tendrían ningún patrón colestásico o algo para valorar de patología pulmonar. La troponina, como era de esperarse con el electrocardiograma, estaba negativa, y la PCR estaba en 5, que el límite superior normal para el hospital es 6, entonces se mantuvo dentro de un rango normal. Entonces, si vemos los laboratorios de la paciente, tanto el hemograma como el electrocardiograma y la PCR se mantuvo dentro de un rango normal. También le hicimos una radiografía de hombro donde no mostraba ninguna alteración evidente como tal, solo si se ve el gran panículo adiposo que la paciente presenta. Ya en el momento donde estamos revalorando a la paciente, revalorando la sintomatología de la paciente, cabe destacar que aquí ya nos encontramos con una paciente sumamente ansiosa, una paciente estresada. Ya los familiares estaban muy estresados y muy ansiosos porque ellos decían que todos los laboratorios estaban totalmente normales, que ellos querían inclusive retirarse del hospital porque no veían ninguna alteración que fuera necesario para que la paciente siguiera la valoración en el hospital. La paciente tuvo mejoría con los analgésicos o con la medicación que se le administró. Sin embargo, eso era mientras la paciente estuvo acostada. En el momento donde uno cambiaba a la paciente de posición, donde uno la sentaba, donde uno le decía que se pusiera en pie, la paciente presentaba dolor. Siempre presentaba dolor. Con los cambios de posición, la paciente presentaba dolor. Entonces, en este punto, tanto el personal médico como el personal de enfermería sí nos vimos un poco como angustiados porque sí ya estábamos luchando contra una familia totalmente resistente, una paciente ansiosa y laboratorios o estudios de gabinete que no guiaban un diagnóstico como tal. En este momento, la única sintomatología que tenía la paciente era la persistencia del dolor abdominal como tal. De los pasos a seguir, se habló con la paciente, le explicamos la importancia que a este momento teníamos una paciente que ingresó con dolor, tuvo mejoría, pero el dolor persistía. Y ingresó una paciente por un cuadro de dolor abdominal que todavía no teníamos etiología a cuál seguir. Entonces nos encontrábamos con una paciente que no estábamos cumpliendo con ninguna de las metas. No le estábamos aliviando el dolor y íbamos a egresar o se iba a retirar una paciente de forma voluntaria sin un diagnóstico conocido. Entonces, de esa manera, no jamás podríamos dejar ir una paciente a la casa porque igual, si esa paciente se iba para la casa, probablemente con sus cambios de posición, al momento de montarse el carro o al momento de hacer algún cambio de posición, esa paciente iba a persistir con dolor y no teníamos un diagnóstico claro. Probablemente ella, si la egresábamos, se iba a ir disconforme de la atención porque no tuvo un diagnóstico claro a la hora de valorar a la paciente. Entonces, igual, en conjunto, como les repito, se habló con la paciente a solas, se habló con los pacientes, a los familiares, tanto mi persona como Stephanie, en varias ocasiones hablamos con ellos, les explicamos la importancia de completar los estudios como tal. En todo cuadro de dolor abdominal siempre sería ideal completar con una historia de imágenes, más en esta paciente que no teníamos un diagnóstico claro.
Sin embargo, esta paciente no era candidata para realizarle un ultrasonido de abdomen. Esta paciente tenía un panículo adiposo bastante importante que era una limitante para el ultrasonido. Hacerle un ultrasonido a esta paciente un fin de semana específicamente era hacerla gastar recursos innecesariamente. La indicación de esta paciente era hacerle un TAC de abdomen por el dolor tan importante que esta paciente tenía y por la persistencia del cuadro. No teníamos ningún diagnóstico al momento. Ya después, de verdad, después de hablar y comentar bastante tiempo con la familia y con sus acompañantes, ella aceptó y se realizó el TAC, se coordinó los estudios y a la hora de realizarle el TAC, se le hicimos un TAC de abdomen con medio, nos dimos cuenta que la paciente tenía una perforación gastroyeyunal con neumoperitoneo y tenía una colección de líquido libre subdiafragmática izquierda. Esta paciente tenía una úlcera yeyunal no marginal perforada según la primera posibilidad diagnóstica que comentaba la radióloga como tal. Nos decía que el sitio quirúrgico que esta paciente donde le habían hecho el bypass, la cirugía gástrica que ella tuvo, se usaron materiales que ya no se utilizan actualmente y en ese sitio fue donde la paciente se ulceró. Pero si esta paciente se hubiera egresado para la casa con los laboratorios normales y con mandarle medicamentos para que la paciente tomara los medicamentos en la casa, probablemente el desenlace de esta paciente hubiera sido bastante caótico y bastante complicado por los hallazgos. Obviamente cuando recibimos el diagnóstico todos estábamos totalmente asombrados porque no nos calzaba la clínica que tenía la paciente con el abdomen que tenía la paciente, con los laboratorios que tenía la paciente. Ya sabiendo el diagnóstico como tal, ahí uno sí hace como una valoración retrospectiva que los cambios de posición pudieron haber correlacionado con la colección que tenía en el subdiafragmática, que se le pudo haber tomado una radiografía de abdomen en ese momento, pero al momento de valorar la paciente y la historia clínica como tal, el diagnóstico o lo que estábamos pensando no meritaba una radiografía como tal, porque no pensábamos que la paciente estuviera con datos de perforación porque no tenía un abdomen quirúrgico como tal y tampoco pensábamos que estuviera obstruida, que esos eran como los principales dos datos que podríamos ver en una paciente con un cuadro al realizarle una radiografía de abdomen como tal. Bueno, por otro lado, los diagnósticos que nosotros manejamos a nivel de NANDA, bueno, voy a enfatizarme en 3, básicamente, según a partir de la fisiopatología. En este caso, el dolor abdominal agudo relacionado con agentes lesivos, en este caso químico, manifestado por conducta de defensa. Es una paciente que se muestra siempre álgica, que a pesar de que se le administran medicamentos, alivia por un ratito, pero continúa. Entonces es importante acá nosotros como enfermeros, ¿verdad? Mantener aliviada a esa paciente y ver cómo hacemos para disminuir ese dolor, que sea un poco tolerable, estar preguntándole, no simplemente ya porque le pasamos los medicamentos, ahí quedó, no, la paciente continúa, hacérselo saber al médico y mantenerlo eso, digamos, ahí presente, porque es una paciente que de ninguna forma se aliviaba, solamente se le pasaba el medicamento, media hora y ya iniciaba con el dolor. Entonces, sí, sumamente importante mantener ese control. Por otro lado, tenemos el déficit de volumen de líquidos relacionado con la pérdida de líquidos manifestado por la sequía de las membranas. Es una paciente que se encontraba deshidratada. Entonces es importante que nosotros como enfermeros mantengamos esa parte siempre presente, lo que es la valoración como tal. El médico, por supuesto, le envía todo lo que es la hidratación. Aquí hay una desviación que afecta la absorción de fluidos a nivel del sistema digestivo. Hay mecanismos que nos regulan el equilibrio de los electrolitos. Por lo tanto, al estar comprometido el sistema gastrointestinal, tendríamos afectado la adecuada absorción de estos, ya que la paciente también se va a quedar nada vía oral. Bueno, desde el día anterior hasta que tengamos un diagnóstico como tal. Debemos de evitar en la mayoría de posible que el paciente llegue a ese déficit de líquidos y así contrarrestar efectos como un choque hipovolémico o bien desequilibrios electrolíticos relacionados al volumen de líquidos insuficiente y compromiso de los mecanismos reguladores.
Entonces, estar nosotros, nuestras intervenciones, como el manejo de líquidos y electrolitos, la monitorización de líquidos, monitorización neurológica, su estado de conciencia, monitorización de signos, para ir buscando signos tempranos de shock, como vigilar que no esté taquicárdico, etc. Paciente, aquí yo puse una nota abajo. Paciente se encuentra en la vía oral desde el día anterior sin reposición de líquidos, con una bueno, en ese momento no lo sabíamos, ¿verdad? Pero hay que tener eso presente, con una peritonitis en proceso que probablemente estuviera entrando en un proceso metabólico anaeróbico. Por eso es importante tener esa malicia siempre, ¿verdad? Y tener el paciente monitorizado. Por otro lado, el riesgo de infección. En ese momento se nos hacía un poco difícil saber que esa paciente estaba ocasionando o podría ocasionar un cuadro de infección. Sin embargo, nosotros como enfermeros podemos tomar acciones para vigilar signos y síntomas de infección como cuáles, como el dolor o la sensibilidad abdominal, la fiebre, mantener ese control de la temperatura constantemente, a pesar de que lo tomamos en el triage, también cuando la tenemos en observación, vigilar por náuseas, vómitos, pasando significativa también la orina, ver si la paciente orina o no. Recordemos que al monitorizar adecuadamente al paciente y actuar de forma oportuna, ayudamos a evitar entre lo más posible mayores complicaciones como un shock séptico por peritonitis. La peritonitis secundaria, la forma más frecuente de peritonitis, se produce por el paso de microorganismos a la cavidad peritoneal tras una complicación intraabdominal como una perforación gástrica o de víscera hueca, ruptura de apéndice o de absceso, contaminación quirúrgica o traumática. En este momento, y porque no sabemos, momento que ya sabemos que tenemos una complicación como esa, es importante de inmediato iniciar con el tratamiento antibiótico que le indiquen. Es muy importante. La paciente con un neumoperitoneo me puede ocasionar problemas respiratorios y compromiso cardiovascular. Vigilar patrón respiratorio, vigilar saturación de oxígeno, monitorización cardíaca no invasiva para vigilar frecuencia y trazo cardíaco. Aquí lo importante de nosotros como enfermeros siempre dar un apoyo al paciente y a los familiares. Esta era una paciente que se encontraba desde un inicio muy ansiosa y más cuando el doctor le decía que todo salía normal, más ansiosa se ponía porque no tenía su diagnóstico como tal y aún así no se le quitaba el dolor. Llegó el momento inclusive que los familiares dieron a entender que tal vez querían sacarle la plata porque le hacían estudios y no se tenía el diagnóstico adecuado. Entonces ahí es importante acercarnos como enfermeros, explicarle a la familia de que tenemos que llegar a un diagnóstico, no podemos egresarla así. He tenido varias ocasiones en donde los pacientes dicen, yo firmo el alta voluntaria, así me voy, y también es importante hacerles entender, ¿verdad?, de que es importante que tengan una respuesta y que no se vayan así porque al final de cuentas les puede salir perjudicados, ¿verdad? Entonces, manejar la parte de la ansiedad y también la información a familiares y a pacientes. Bueno, y finalmente, como decía Stephanie, sí fue una paciente que estaba bastante ansiosa, los familiares también. Igual, ya cuando nos dimos los hallazgos, se comentó a la paciente con el cirujano general de cabecera, se comentó con el internista para que le realizara valoración preparatoria para la cirugía y una hora o menos de una hora después de que la paciente se le había realizado el TAC, ya estaba en cirugía, se operó en sede de Lindora. La hospitalizaron en la UCI, estuvo varios días hospitalizada y como una semana y media, yo creo que posterior a la cirugía ya la paciente se egresó sin ninguna complicación mayor a la que ya la paciente presentaba como tal. Pero la idea de presentarles este caso clínico más que todo era que siempre valorara al paciente individualmente, porque si vemos los diagnósticos diferenciales que planteaban, o que sinceramente en mi caso se me planteaban al inicio, ninguno de los diagnósticos
se correlacionó y era una paciente que se salía totalmente de lo que uno está acostumbrado a ver. La paciente, la única manifestación que tenía la paciente era con dolor y eso era lo que a mí no me gustaba. Y yo luché contra la paciente, luché contra la familia. Yo les dije, no, yo no la voy a dejar que se vaya así para la casa. Si no quieren hacerse el estudio, ya sea por la disponibilidad o por el precio de la tomografía, yo la refiero, pero a la casa no se la pueden llevar, tiene mucho dolor y lo más importante es cuando hay algo en la paciente que no calza, siempre, siempre, o ya sea consultar con alguien más o tomar las decisiones necesarias por ese paciente, siempre ponerse como en los pies del paciente como tal y tratar de explicarle y que el paciente no se vea resistente o como no le está ordenando las cosas, más que todos nosotros que trabajamos en un hospital privado donde el servicio al cliente es lo principal. En este caso, esta paciente estuvo a punto de firmar una alta voluntaria, pero tanto Stephanie como yo de verdad nos sentamos con ella y hablamos y le dijimos y le explicamos las complicaciones que ella podía tener si se iba para la casa, que por dicha no se fue porque con ese hallazgo que tenía hubiera sido nuevamente una complicación bastante importante, pero el momento en el que se diagnosticó a la paciente se manejó rápidamente, idealmente, y la paciente no tuvo ninguna complicación añadida. No sé si tiene algún comentario o alguna duda sobre el caso que le trajimos hoy.